agregué, y bueno, me puse a pensar y si yo les doy en la clase para que ustedes los copien, vamos a demorar muchísimo, así que quiero renovar los powers, ¿sí? Por eso decidí cambiar el orden un toque de las clases, y hoy vamos a ver entonces la clasificación de lo que serían los antagonistas. Ayer vimos clasificación de agonistas, hoy vemos clasificación de antagonistas, ¿sí? Ahora, ya les voy a avisar mañana a qué hora va a ser la clase por el tema de que el lunes tengo que rendir salud pública. Ok. Así que bueno, ya les voy a avisar qué onda. Lo más probable es que sea a la mañana, lo más probable. Pero bueno, por las dudas les aviso eso, pero mañana veríamos perfiles, los principales perfiles agonistas, que serían adrenalina, noradrenalina, ixosuprina, anfetamina. Sí, quiero darle lo más completo posible, cosa de que vean la clase y ya con eso estén, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Ahí presento pantalla. Bien. Bien. Bueno, chicos, entonces nosotros ayer vimos los agonistas adrenérgicos, ¿sí? Hoy vamos a ver los antagonistas, o mejor dicho, también dijimos antagonistas o simpaticolíticos. Acá hay una cosa que tienen que entender de entrada. Yo, si bien pueden encontrarlo en los libros como antagonistas simpaticolíticos, lo que me interesa que sepan es que se llaman simpaticolíticos. ¿Bien? Pero no todos los simpaticolíticos son antagonistas, es decir, los simpaticolíticos se van a dividir, chicos, en bloqueantes y simpático-plégicos. Pero a ver, ¿cómo actúan estos? O sea, ¿cómo es esta división? Utilicemos este dibujito que está acá, ¿sí? Borremos lo que hicimos ayer. Para la clasificación de los simpaticolíticos, yo voy a agarrar y voy a dividir a la sinapsis adrenérgica en dos, ¿bien? De aquí para acá van a actuar los simpático-plégicos. Y de aquí para acá van a actuar los bloqueantes o antagonistas. ¿Sí? Todos estos son simpaticolíticos. ¿Por qué les hago esto? Porque a la doctora Cleaver, por ejemplo, le gusta que lo clasifiquen de esa forma. Simpaticolíticos se clasifican en simpaticoplégicos y en bloqueantes, ¿sí? Es decir, que hay algunos fármacos que van a tener una acción simpaticolítica actuando a nivel presináptico, mientras que hay otros que van a tener una acción simpaticolítica actuando a nivel postsináptico, ¿bien? Entonces, no se olviden, se dividen en simpático-plégicos y bloqueantes. Pero a ver, ¿por qué decimos que dentro de los simpaticolíticos, los que actúan a nivel presináptico son simpático-plégicos? Esa terminación, ¿sí? Plégico, hace referencia como que hay una parálisis del simpático. Y tiene su sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un bloqueante que me vaya a bloquear a los receptores beta que un fármaco que me inhiba la liberación de noradrenalina, ¿sí? Al inhibir la liberación de noradrenalina, estoy produciendo como una parálisis, entre comillas, del simpático. Mientras que al bloquear los receptores beta, ¿sí? Solamente estoy bloqueando un determinado receptor, pero la actividad simpática en los que no están bloqueados sigue igual, ¿bien? Entonces eso es pregunta de examen. ¿Por qué se llaman simpático-plégicos? ¿Por qué se llaman simpático-plégicos? Porque al actuar a nivel presináptico, intervienen, yo le voy dictando, ¿no? Usted avísenme. Porque al actuar a nivel presináptico, intervienen o disminuyen las concentraciones de adrenalina en la hendidura sináptica. ¿Bien? Y esto hace que haya una inhibición de todo el sistema simpático, no de determinados receptores. ¿Se entiende el concepto, no? Bien. Entonces, eso les aclaro porque ahí estoy leyendo lo que me mandó una chica, Paula, que puso en el grupo.
Ah, bien, perdón chicos, justo quería ver si no podía entrar o algo por el estilo. Bueno, lo que les decía es que esta es la clasificación que ustedes tienen que dar, ¿sí? A ver, les pueden pedir que clasifiquen los antagonistas nomás, y ahí hablarían solo de los bloqueantes, ya vamos a ver eso, ¿sí? Pero acá lo que me interesa que sepan es que como en toda regla hay una excepción. Dentro de los bloqueantes hay un solo bloqueante que actúa a nivel presináptico, ¿bien? Un solo bloqueante que actúa a nivel presináptico, que así como nosotros teníamos excepciones ayer, acá también hay uno, ¿bien? La yoimbina es antagonista alfa, es un bloqueante alfa 2, ¿sí? Pero que actúa a nivel presináptico, ¿bien? Sin embargo, ¿por qué a la yoimbina no la voy a considerar acá en esta clasificación? Porque no es simpático-lítica. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos por parte. Simpático-líticos se dividen en simpático-plégicos, que son los que actúan a nivel presináptico, y en bloqueantes, los que actúan a nivel postsináptico. ¿Bien? Ahora, vamos a comenzar hablando de los bloqueantes, ¿sí? Dentro de los bloqueantes o antagonistas adrenérgicos, lo vamos a clasificar de la siguiente forma. En antagonistas alfa, antagonistas beta o beta bloqueantes, antagonistas alfa-beta, ¿sí? Esa es la clasificación. En bloqueantes alfa o antagonistas alfa, beta bloqueantes y bloqueantes alfa-beta. Vamos primero con los alfa. Dentro de los bloqueantes alfa los vamos a dividir en no selectivos y selectivos, ¿bien? Aquí corrijan, porque estaba incompleto en el PDF original, corrijan eso, ¿sí? Dentro de los selectivos tenemos los reversibles y los irreversibles. ¿Qué quiere decir irreversibles, chicos? Los irreversibles forman enlaces covalentes con el receptor, ¿bien? Y no es que no salen nunca, sino que demoran mucho tiempo en desacoplarse. Por eso se los considera irreversibles. Les comento que los irreversibles ya casi no tienen uso terapéutico, pero tienen que saber que existen porque existen. Y sí tenían usos terapéuticos, ¿bien? Entonces, se van a dividir en reversibles e irreversibles. Dentro de los alfa bloqueantes no selectivos de tipo reversibles, tenemos a los alcaloides del cornezuelo del centeno, ¿bien? Alcaloides del cornezuelo del centeno, pongan ahí el nombre. Y también tenemos otro aparte que es la fentolamina, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir. Ahí está. Les vuelvo a repetir, dentro de los alfa bloqueantes tenemos los no selectivos que se clasifican en reversibles e irreversibles. Los reversibles son los alcaloides del cornezuelo del centeno, que ya los vemos a la subclasificación, y la fentolamina. Y los irreversibles son la fenoxibenzamina, y hay otras que no, o sea, que se usan en experimentación, que son las aloalquilaminas, ¿sí? O beta-aloalquilaminas. Irreversibles, entonces, la fenoxibenzamina, que la dábamos como ejemplo en antagonismo irreversible, no sé si se acuerdan, y las aloalquilaminas. Bien. Recuerden, chicos, esto por favor, si llegan a mencionar esta clasificación, digan que estos ya casi no tienen usos terapéuticos, obviamente si les preguntan, ¿no? Les comento yo, las aloalquilaminas son fármacos, más que nada son drogas que sirven para estudios clínicos, ¿bien? Mientras que la fenoxibenzamina se utilizaba para el tratamiento del feocromocitoma, pero al ser irreversible tiene muchas reacciones adversas, ¿sí? Entonces, para el tratamiento del feocromocitoma se prefiere la fentolamina, por ejemplo, ¿bien? Entonces, esas son cositas que vayan anotando, que obviamente después las veremos más en detalle. Pero quiero que sepan eso, que los irreversibles tienen más RAMs y por ende ya están prácticamente en desuso, ¿sí? Aunque la fenoxibenzamina por ahí se sigue utilizando. Y las aloalquilaminas no se utilizan directamente, no tienen usos terapéuticos, solamente usos en clínica, ¿bien? Usos clínicos, ¿sí? Bien, sigamos. Antagonistas alfa selectivos. Aquí dentro de los antagonistas alfa selectivos vamos a tener los selectivos alfa 1 y los selectivos alfa 2. ¿Sí?
Selectivos alfa 1 tenemos prazosina, terazosina, doxazosina, y acá falta uno muy importante que quiero que lo anoten, tamsulosina. ¿Bien? Es sumamente importante la tamsulosina, chicos. ¿Por qué? Porque ese es el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Es el fármaco de elección, la tamsulosina. Ya vamos a ver más abajo por qué, ¿sí? Entonces, prazosina, terazosina, doxazosina y tamsulosina son antagonistas alfa 1 selectivos, ¿bien? Después tenemos antagonistas alfa 2 selectivos, que en este caso es la yoimbina. Entonces, a ver, clasifiquemos entonces o nos organicemos con los bloqueantes alfa. Dijimos que teníamos los no selectivos, ¿sí? Que actúan tanto en alfa 1 como en alfa 2. Reversibles, los alcaloides del cornezuelo del centeno y la fentolamina. La fentolamina se utilizaba para la disfunción eréctil y también para el tratamiento del feocromocitoma. ¿Por qué voy a necesitar un alfa bloqueante en el feocromocitoma? El feocromocitoma, chicos, les comento, es un tumor secretor de catecolaminas, ¿bien? Entonces el paciente está constantemente secretando catecolaminas. Y yo lo que necesito es antagonizar estos efectos, ¿bien? Estos pacientes pueden desencadenar, por ejemplo, una crisis hipertensiva, arritmias, ¿bien? Entonces yo tengo que tratar siempre de agarrar y contrarrestarlo. Lo ideal sería dar un alfa-beta bloqueante, ¿sí? Uno que me bloquee los dos receptores, pero se puede dar un alfa bloqueante no selectivo como la fentolamina, o también se puede dar la fenoxibenzamina. Recuerden la diferencia, ¿no? Que al ser irreversible este último, tiene muchas más RAMs que la fentolamina, ¿sí? Bien, en cuanto a los alfa 1 selectivos, les comento, estos tres que están acá, chicos, estos tres, dan el famoso síndrome de la primera toma, que se caracteriza por una hipotensión marcada, de tipo ortostática, ¿sí? Chicos, esto por favor, los alfa bloqueantes van a dar hipotensión ortostática como reacción adversa, ¿sí? Los alfa bloqueantes dan hipotensión ortostática, que se llama síndrome de la primera toma. ¿Por qué? Porque lo manifiestan cuando recién comienzan a tomar el tratamiento. ¿Qué es lo importante acá? Que tanto la tamsulosina, el doxazocin y la doxazocina, bueno, todos estos fármacos, los tres señalados, son fármacos que se utilizaban para la hipertensión arterial, porque al bloquearme a los alfa 1 me produce una vasodilatación, bien, y también se utilizaban, o se utilizan en realidad, para la hiperplasia prostática benigna. El tema está en el síndrome de la primera toma, que por ahí lo hace incomodar al paciente, es decir, el paciente no lo puede tolerar. Entonces, por eso se prefiere la tamsulosina para la hiperplasia prostática benigna, porque esta tamsulosina no tiene este síndrome de la primera toma, ¿bien? Entonces, por eso ese es el de elección. Estas cosas que yo les voy diciendo son cosas que pregunta el doctor Alori siempre, ¿bien? Entonces, ustedes las tienen que anotar, por favor, y aprenderse así ese tipo de detalles. El tratamiento de elección va a ser la tamsulosina, ¿por qué? Porque no tiene el síndrome de la primera toma, ¿bien? La marcada hipotensión que hay tras la primera dosis. La tamsulosina no la tiene. Ahora, todos los antagonistas alfas me pueden presentar como RAM hipotensión ortostática, ¿bien? Eso desde ya, desde el vamos. Pero, a ver, hay dos tipos de hipotensión ortostática, la que aparece con el consumo prolongado, digamos, y la de la primera toma, ¿sí? La de la primera toma, la tamsulosina no la tiene. La otra, la que aparece tras el tratamiento prolongado, la tienen todos los alfa bloqueantes. Obviamente que, como ustedes ya saben, las RAMs, ¿sí? Dependen de muchas situaciones. No es que siempre los pacientes van a tener esta RAM, ¿bien? Pero el síndrome de la primera toma sí está. Y tienen que saberlo y tienen que saber que no, que la tamsulosina, perdón, no lo tiene y que por esa razón es el tratamiento de elección para la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Obviamente cuando veamos esta parte más en detalle, cuando veamos los perfiles, la vamos a como desarrollar un poco más, pero me interesa que lo vayan sabiendo desde ahora, ¿sí?
Bien, en cuanto a la yoimbina, chicos, aquí tienen que saber una cosa. La yoimbina, si es un alfa bloqueante, ¿cuál va a ser el efecto a nivel presináptico? Impedir la liberación de noradrenalina, por ejemplo. ¿Para qué? Impedir la liberación de noradrenalina. ¿Por qué impediría la liberación? Aumenta la liberación, Bien, aumenta. ¿Por qué? porque como el alfa 2 provoca que se cierre el canal de calcio, al bloquearlo, nadie lo va a cerrar, digamos. Perfecto, muy bien. Al bloquear el receptor alfa 2, chicos, ¿sí? Al bloquear, ustedes saben que, a ver, ustedes saben que el receptor alfa 2, bien, es un receptor que al ser activado me inhibe la liberación de noradrenalina, ¿sí? Eso lo saben ya desde la primera clase. Ahora, si yo bloqueo al receptor alfa 2 va a pasar todo lo contrario. Entonces, si yo doy un agonista alfa 2, voy a tener lógicamente, voy a tener una menor liberación, ¿sí? O sea, si yo estimulo, perdón, el receptor alfa 2, si yo lo activo, si doy un agonista alfa 2, voy a tener una mayor liberación, una menor liberación, perdón, de noradrenalina. Bien, ¿por qué? Porque el receptor alfa 2 estaba acoplado a proteína GI, ¿sí? Y la GI, ¿qué hace con los canales de calcio? ¿Me los abre o me los cierra? Lo cierra. Bien, los cierra. Si no entra calcio, no hay desplazamiento vesicular. Bien, y si no hay el desplazamiento vesicular, no hay liberación del neurotransmisor. Entonces, recuerden, un agonista, yo se lo voy a escribir acá porque por ahí genera confusión. Acá les pongo y ya lo borro después. Un agonista alfa 2, agonista, me inhibe la liberación de noradrenalina, mientras que un antagonista, alfa 2, me aumenta la liberación de noradrenalina. ¿Sí? Entonces, la yoimbina me aumenta la liberación de noradrenalina. ¿Por qué? Porque me bloquea al alfa 2. Ahora, ¿por qué la yoimbina entonces no es un simpático mimético estricto? Porque si bien a nivel central me aumenta la liberación de noradrenalina, a nivel periférico me bloquea al alfa 2, ¿sí? Tengan en cuenta lo que les acabo de decir. Ustedes saben que receptores alfa 2 hay tanto a nivel presináptico como a nivel postsináptico, ¿bien? Por ejemplo, hay alfa 2 en el músculo liso del estómago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La yoimbina, por un lado, me está aumentando la concentración de noradrenalina, pero por otro lado, a nivel periférico, me está bloqueando a los receptores alfa 2, ¿bien? Entonces no podemos decir que es un simpático mimético porque tiene una acción bloqueante a nivel periférico. ¿Está claro eso, no? Avísenme si les quedó una duda con lo que acabo de decir. No, está todo claro. Gracias. Bien. Bueno, entonces, a ver, nos detengamos un poquitito. Bueno, les comento acá, la yoimbina, ¿sí? Se utilizaba para el tratamiento de la disfunción eréctil, pero por sus reacciones adversas también fue reemplazada, acá les pongo, por el famoso sildenafilo, ¿sí? Se los hago en azul para que no se olviden por qué, porque es el famoso Viagra, ¿sí? El sildenafilo, ¿bien? El Viagra es la marca, digamos, ¿no? No se olviden de eso. Y es el tratamiento actual o de primera elección para la difusión eréctil. Pero antes era la yoimbina, ¿bien? Entonces, ahí eso es como para que vayan sabiendo, porque ese tipo de cosas también las preguntan en el final, ¿sí? Bueno, Flor, sí, antes que sigas, lo de la tamsulosina, no sé si anoté bien, pusiste que también producía hipotensión ortostática, pero con el tratamiento prolongado. claro, o sea, como RAM tiene hipotensión ortostática, todos los alfa bloqueantes.
El tema es que la tamsulosina no tiene una hipotensión ortostática aguda tras la primera dosis. No sé si queda claro ahí. Sí, sí. O sea, no tiene el síndrome de la primera toma, ¿me entendés? Sí. Pero obviamente, como es un alfa bloqueante, en algún momento el paciente puede manifestar una hipotensión ortostática, ¿sí? Eso desde ya. Pero el síndrome de la primera toma o no se observó o lo presenta la minoría de los pacientes. Entonces, ustedes saben que nada es exacto acá en farmacología, digamos, que siempre hay una excepción. Entonces, ustedes lo que pueden decir es que la tamsulosina tiene en menor proporción o hay menores casos de síndrome de la primera toma por tamsulosina. Por ende, es el tratamiento de elección. En cambio, los demás, en la mayoría de los casos, presentan este famoso síndrome de la primera toma, que me acuerdo que era pregunta de examen el año pasado, al principio de año, cuando fármaco se rendía escrito, ¿sí? Entonces son cositas que, bueno, que está bueno que las pregunten hasta que lo tengan ya claro, ¿bien? Está claro entonces, ¿no? Para los demás. Sí. Bien. Bueno, entonces ya salimos de los alfa bloqueantes, pero antes de salir tenemos que ver un poquitito esto, ¿sí? Nosotros dijimos que dentro de los antagonistas alfa no selectivos reversibles están los alcaloides del cornezuelo del centeno, ¿bien? Estos fármacos provienen de un hongo que se llama Claviceps purpurea. Claviceps purpurea. Los hongos tienen micelias, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso de micro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se llaman así los fármacos? El centeno es una semillita, lo vamos a hacer ahí, ¿sí? La micelia parasitó al centeno, ¿sí? Y las personas que comieron este centeno parasitado con la micelia del Claviceps purpurea manifestaron diferentes sintomatologías que después se descubrió, ¿sí? Que estas sintomatologías que manifestaron estos pacientes podrían ser utilizados para el tratamiento de algunas patologías, ¿bien? Entonces, básicamente se llaman así, ¿por qué? Porque la micelia del Claviceps purpurea parasita al centeno, porque fue descubierta en una semilla que es el centeno, ¿bien? Alcaloides del cornezuelo del centeno, ¿sí? Ahora, dentro de los alcaloides del cornezuelo del centeno, tenemos varios tipos, varios ejemplos, ¿sí? Yo les voy a dar algunos. Acá no se tienen que saber todos los perfiles de estos alcaloides, no por las dudas, se los digo, no los tienen que saber a todos. Pero lo que sí tienen que saber de este tipo de fármaco es la clasificación. Entonces, los alcaloides del cornezuelo del centeno se clasifican en naturales, hidrogenados y semisintéticos. ¿Bien? Acá es muy importante, o lo vamos, cuando veamos el perfil de la ergotamina, lo vamos a ver más en detalle también, ¿sí? Pero lo que quiero que les quede es lo siguiente. Dentro de los naturales, chicos, tenemos a la ergotamina, que es sumamente importante, ¿sí? Pero acá, ¿por qué? A ver, la ergotamina es un fármaco que sí se utiliza y se utiliza bastante. ¿Y saben para qué se utiliza? Para el tratamiento de la migraña, ¿bien? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque tiene reacciones adversas importantes, como por ejemplo isquemia, ¿sí? Y ustedes dirán, a ver, ¿por qué la ergotamina podría causar isquemia? Si yo les digo que en el receptor alfa 1, que el receptor alfa 1, al ser activado, me produce vasoconstricción, la ergotamina, ¿qué tendría que hacer con el vaso sanguíneo? Si viene y me lo bloquea el alfa 1. Y provocaría vasodilatación, ¿no? Claro, tendría que producir exactamente vasodilatación, ¿sí? Tendría que producir vasodilatación porque me está bloqueando al alfa 1. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es todo lo contrario. Los alcaloides del cornezuelo del centeno, chicos, ¿sí? En particularmente la ergotamina, bien, la ergotamina, son la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque producen vasoconstricción, ¿sí? Y tienen dos mecanismos, o sea, tienen dos explicaciones del por qué me generan vasoconstricción, si son, a ver,
Si son antagonistas, ¿por qué hay vasoconstricción? Bueno, las explicaciones son las siguientes. Primero que nada, acá les comento en un costadito, voy a borrar esto. Ahí está. Miren, la ergotamina en particular, la ergotamina es el perfil prototipo. Anoten esto, por favor. ¿Qué quiere decir prototipo? Prototipo quiere decir que es el modelo, ¿sí? De cada grupo siempre hay un prototipo. Y el prototipo es el modelo de perfil, ¿bien? A partir de ese perfil salen todos los otros. O sea, es como el prototipo de todo el grupo, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa con la ergotamina? A ver, la ergotamina, chicos, me produce vasoconstricción, ¿sí? Ya vamos a ver qué uso tiene eso en la migraña. Lo que me interesa acá es que la ergotamina a dosis bajas es antagonista. ¿Bien? Pero a medida que voy aumentando la dosis, acá les hago como que voy aumentando, por ejemplo, a dosis terapéuticas, se comporta como agonista parcial. Bien, se comporta como agonista parcial. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo les estoy diciendo que a dosis terapéuticas se comporta como agonista parcial, ¿cuál va a ser el modo de acción entonces a dosis terapéuticas? Un agonista parcial. Si vos me decís agonista parcial, acordate que ahí me estás hablando del mecanismo de acción, ¿no? Si el mecanismo de acción a dosis terapéutica es ser agonista parcial, ¿cuál es el modo de acción? Y vasoconstricción. Bien, perfecto, la vasoconstricción, ¿sí? Muy bien. Entonces, no se olviden de eso, por favor. La ergotamina a dosis bajas es antagonista, pero a dosis terapéutica es agonista parcial de los receptores adrenérgicos alfa 1. Bien, entonces ahí me produce una vasoconstricción. Pero en sí, esa es una de las razones por las cuales la ergotamina, siendo un bloqueante, me produce vasoconstricción. Pero el motivo principal y el que tienen que mencionar sí o sí en el examen es que la ergotamina además es agonista de los receptores serotoninérgicos. Esto es pregunta siempre de Alori, ¿no? Es agonista de los receptores serotoninérgicos. Bien, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el principal motivo por el cual hay vasoconstricción con la ergotamina es por su actividad serotoninérgica, chicos. Porque la ergotamina es agonista de los receptores serotoninérgicos del tipo 5-TH1. ¿Sí? De los receptores 5-TH1 es agonista la ergotamina. Entonces, cuando les pregunte a Lori en el final, ¿por qué la ergotamina, si es un bloqueante alfa, me puede causar vasoconstricción? Lo primero que tienen que tirar ustedes es porque, además de ser un alfa bloqueante, es agonista de los receptores serotoninérgicos. ¿Bien? Ahora, también pueden aclarar, no está de más y no está mal, que a dosis terapéuticas la acción de la ergotamina sobre los receptores alfa 1 es actuar, o el mecanismo de acción, perdón, es ser un agonista parcial. Entonces, súmenle que es un agonista parcial a dosis terapéuticas y que activa los receptores serotoninérgicos, nos da como resultado una vasoconstricción que, ojo, porque me puede llevar a la necrosis isquémica. Bien, entonces, no se olviden de mencionar lo del serotoninérgico. Cuando veamos el perfil de la ergotamina lo vamos a desarrollar más, pero esto como para que vayamos entrando en el tema, ¿sí? Bien, ¿alguien iba a preguntar algo? Porque siento un micrófono. Sí, Flor, ¿cuál era la pregunta? Sí, que a Lori les pregunta en el examen, ¿por qué la ergotamina, si es un alfa 1 bloqueante, o es un alfa bloqueante, porque es no selectivo, ¿por qué la ergotamina, si es un alfa bloqueante, produce vasoconstricción?
Y la respuesta es porque también activa los receptores serotoninérgicos. ¿Bien? ¿Lo anotaron? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, Flor, entonces, sí. entonces, ¿podríamos decir que la ergotamina tiene efecto dual? ¿O para que sea efecto dual tendría que ser un agonista total? Claro, no, a ver, los fármacos duales, ¿sí? Son agonistas parciales. La ergotamina no es un agonista parcial, es un antagonista. ¿Bien? Que se puede comportar como agonista parcial, pero jamás se comporta como agonista total. Y cuando nosotros decimos que un fármaco es dual, tiene que comportarse como agonista total y como antagonista, ¿bien? Y los únicos Ok, capaces de hacer eso son los agonistas parciales, ¿sí? dale, gracias. No de nada. Bien, bueno, entonces chicos, ¿qué era lo que me interesa? Eso como una data, pero ¿qué me interesa que sepan ahora en la clasificación? Que los alcaloides del cornezuelo del centeno se clasifican en naturales como la ergotamina, hidrogenados como la dihidroergotamina, estos son algunos ejemplos, les vuelvo a repetir, cuando veamos alcaloides del cornezuelo del centeno los vamos a desarrollar porque hay otra subclasificación que ahora no viene al caso, y semisintéticos como la bromocriptina. La ergotamina, chicos, se utiliza para la migraña, pero acá viene otra pregunta que hace a Lori, ¿qué es la migraña? ¿Sí? La migraña, chicos, es un tipo de cefalea que se produce cuando hay una vasodilatación, vamos a hacer así, vasodilatación de las arterias meningias. Vasodilatación de las arterias meningias. Entonces, la ergotamina, al producir vasoconstricción a este nivel, me relaja esa cefalea tensional que tiene la migraña. Bien, que la ergotamina se comercializa con el nombre de marca que es el Migral, seguramente capaz lo escucharon nombrar. Bien, entonces la ergotamina para la migraña. Dentro de los alcaloides del cornezuelo del centeno, no solamente me sirven para la migraña, sino también para la hemorragia postparto. Bien, la ergotamina puede servir también para la hemorragia postparto. ¿Por qué? Y bueno, porque me hace vasoconstricción, ¿sí? Entonces, al hacerme vasoconstricción me detiene el sangrado, ¿sí? Esas son indicaciones, tanto la migraña como la hemorragia postparto son indicaciones de todos los alcaloides, principalmente el de la ergotamina, como le dije, es el prototipo, pero de todos los de tipo natural, bien, la migraña y la hemorragia postparto son las indicaciones de estos fármacos, de los naturales, ¿no? Ahora, los hidrogenados también los pueden encontrar como semisintéticos. Estos que están acá, chicos, son sintéticos, ¿bien? Creo que así los consideran en la cátedra, como naturales, semisintéticos y sintéticos, otra clasificación, digamos. O sea, hay dos clasificaciones, naturales, hidrogenados y sintéticos, o naturales, semisintéticos y sintéticos, ¿bien? Los hidrogenados son semisintéticos. ¿Por qué? Porque yo agarré una sustancia de origen natural y le agregué dos hidrógenos, ¿bien? Y obtuve la dihidroergotamina, es decir, agarré la ergotamina, le puse dos hidrógenos y obtuve la dihidroergotamina. ¿Sí? Ustedes saben que cuando hablo de semisintético, lo que vimos en farmacognosia, estoy hablando de un fármaco natural que le hizo una modificación pequeña en su estructura química. ¿Bien? El tema acá con los dihidrogenados o con los hidrogenados es que el poder vasoconstrictor, bien, es mucho menor, ¿sí? O sea, la vasoconstricción con la dihidroergotamina, por ejemplo, es mucho menos intensa que con la ergotamina. Y esto tiene un beneficio, que es que se disminuye por completo, o bueno, no por completo nunca, pero se disminuye bastante lo que sería el riesgo de isquemia, ¿bien? Entonces, los hidrogenados son semisintéticos y tienen menor poder vasoconstrictor, ¿sí? Y por último, de los sintéticos tenemos como prototipo la bromocriptina. La bromocriptina tiene una particularidad, que es agonista de los receptores dopaminérgicos.
¿Para qué enfermedad creen que se puede utilizar entonces? Para la depresión. No. ¿En qué otro necesitas dopamina? En Parkinson. En el Parkinson, ¿bien? La bromocriptina es un antiparkinsoniano, o sea, se utiliza para el Parkinson. ¿Por qué? Porque en el Parkinson yo puedo o administrar un profármaco o administrar fármacos que sean agonistas dopaminérgicos, ¿bien? A nivel del área mesolímbica, lógicamente. Entonces, la bromocriptina, como es agonista dopaminérgico, se puede utilizar también para el tratamiento del Parkinson. Y también, ya vamos a ver por qué más adelante, pero también sirve para la hiperprolactinemia. ¿Sí? La hiperprolactinemia. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos como un par de indicaciones de los alcaloides del cornezuelo del centeno. Acá les puse un recordatorio que la ergotamina es agonista, dosis terapéutica, agonista parcial, ¿sí? A dosis tóxicas puede producir una vasoconstricción tan intensa que me cause algo que se llama ergotismo. El ergotismo, ya vamos a ver también después, les voy a pegar un par de imágenes, es una necrosis de tipo isquémica que me lleva a una gangrena, ¿bien? En los miembros, sobre todo, miembros inferiores y superiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tanta la vasoconstricción que deja de llegar sangre al tejido, ¿bien? Y acá les puse que también se utilizan para la hemorragia postparto, ¿sí? ¿Alguna duda de los alfa bloqueantes, chicos? No, ¿Los demás? Todo bien, Flor, pero ¿podés repetir la definición de migraña que no alcancé a anotar, por favor? Sí, 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 sí. La migraña es un tipo de cefalea que se produce por una vasodilatación de las arterias meningias. Vasodilatación de las arterias meningias, ¿sí? Eso solo tienen que saber ahora para el final de fármaco. Gracias, esa es la Flor. definición. No, de nada. Bueno, chicos, entonces recuerden que alcaloides del cornezuelo del centeno yo lo puse acá abajo porque si no, no me entraba, pero va acá arriba, ¿no? O sea, es parte de la clasificación de antagonistas alfa no selectivos del tipo reversibles. ¿Bien? Bueno, después tenemos los beta bloqueantes, los famosos beta bloqueantes que son un grupo de fármacos que no solamente los tienen que saber ahora, sino que los tienen que saber para clínica, para fármaco especial, son de los más evaluados, ¿sí? Entonces está bueno que estos se los aprendan bien porque los van a seguir viendo siempre. Los beta bloqueantes, chicos, se van a dividir en no selectivos y en selectivos, ¿bien? Los no selectivos quiere decir que son fármacos que actúan tanto a nivel beta 1 como a nivel beta 2, o sea que pueden bloquear tanto receptores beta 1 como beta 2, ¿sí? Acá tenemos al propranolol, no sé por qué se puso propanol, pero es propranolol, al timolol, al nadolol y al pindolol. Con que se sepan propranolol y timolol es suficiente, ¿bien? Recuerden que por ahí en algunos apuntes dice propanolol, ¿sí? La unidad se enoja bastante cuando dicen propanolol porque es propranolol. O sea, ese tipo de cosas en la pronunciación por ahí ella es muy como exigente con eso, ¿sí? Entonces, propranolol, timolol, nadolol y pindolol. Bien, esos son no selectivos, es decir, que me bloquean tanto a los beta 1 como a los beta 2. Y los selectivos se van a clasificar en bloqueantes alfa 1, ¿sí? Como el atenolol, el acebutolol y el metoprolol. Estos chicos, estos bloqueantes alfa 1 se llaman cardioselectivos. Pregunta de examen. Cuando en el examen les pregunten, anoten, ¿no? ¿Qué significa que un beta bloqueante sea cardioselectivo? ¿Qué significa que un beta bloqueante sea cardioselectivo? Significa que
este fármaco es antagonista beta 1, ¿bien? Quiere decir que estos fármacos van a bloquear exclusivamente o selectivamente al receptor beta 1, pero eso que tiene que ver con ser cardioselectivo. Que ustedes saben que la mayor densidad de receptores beta 1 está en el corazón, ¿bien? Entonces, por eso son selectivos beta 1, ¿sí? Por eso son cardioselectivos, porque bloquean específicamente al beta 1 y el beta 1 se encuentra en mayor densidad en el corazón, ¿bien? Y bueno, después tenemos, acá quiero esto, chicos, literal, esto es sumamente importante. Ahí pusiste que alfa Alori, 1, creo. Sí, es ¿cómo? Ahí pusiste alfa 1. alfa 1. En Ay, sí, selectivo. chicos, cualquiera. Beta 1, beta 1. No sé por qué puse alfa 1. Beta 1 es acá, ¿sí? Ahí está. Ahora sí. Cualquiera flashé. Bueno, y después tenemos los selectivos beta 2. Acá, chicos, por favor, estos ejemplos, que por más que estén en la cartilla de Alori no los considera. Yo le voy a decir qué ejemplo tienen que decir para él. En realidad para cualquiera de los doctores. Ejemplo, creo que ahí en la cartilla de Alori, no sé si la tienen en PDF, pero si la tienen por las dudas les digo otro error que él dijo que no va. El Sinterol aparece como bloqueante beta 2, ¿sí? Pero el Sinterol no es bloqueante beta 2. Ahí en la cartilla está mal puesto, así que por las dudas, si lo ven de ahí, no lo pongan como bloqueante beta 2. Dentro de los bloqueantes beta 2 van a mencionar a la butoxamina. Ojo con la butoxamina, porque tiene usos nada más y nada menos que en estudios de experimentación. Pregunta clavadorísima de Alori en el final, ¿sí? Porque él sabe que nadie se va a estudiar qué hace la butoxamina. Entonces, por eso les preguntan para qué se usa y si no lo saben, literal, Alori como que no tiene piedad con nervioso. Entonces, la butoxamina es un fármaco bloqueante beta 2, ¿sí? Pero no se puede utilizar un bloqueante beta 2 en el ser humano porque le produciría un broncoespasmo al paciente, ¿sí? Entonces, la butoxamina solamente sirve para estudios de experimentación, no tiene usos terapéuticos. Es un bloqueante beta 2 selectivo que no tiene usos terapéuticos. ¿Bien? ¿Está claro eso, no? Bien, por favor, cuando vean si tienen, yo no sé si está en mi drive, no me acuerdo la verdad, si está en mi drive la cartilla de Alori, pero si la tienen, si ven Sinterol, no lo mencionen como antagonista beta 2, ¿bien? Bueno, entonces, ya vimos los beta bloqueantes, que ya vamos a decir un par de cositas más, pero ahora quiero que pasemos a los antagonistas alfa-beta. Así como hay fármacos que son antagonistas alfa, antagonistas beta, existen fármacos que son antagonistas alfa-beta, es decir, que me bloquean tanto a los alfa como a los beta. Y esto tiene un beneficio muy grande que ya lo vamos a ver también. Dentro de estos fármacos tenemos al labetalol y al carvedilol. Labetalol y carvedilol, ¿sí? Anoten esto, chicos. El labetalol es el único de los beta bloqueantes que puede utilizarse, para la hipertensión en la embarazada, ¿sí? Es el único de los beta bloqueantes que puede utilizarse en la hipertensión de la embarazada, ¿bien? Obviamente que se prefiere la alfa-metildopa, pero si les llegan a preguntar si algún beta bloqueante puede utilizarse para la hipertensión en la embarazada, es el labetalol. Pero si les preguntan, ¿qué fármaco darías para la hipertensión en la embarazada? No tienen labetalol, porque no es el de primera elección, ¿sí? Es la alfa-metildopa, ¿bien? Pero tienen que saber que este sí se puede dar como una alternativa terapéutica, ¿bien? Entonces, dentro de los antagonistas alfa-beta son dos, carvedilol y labetalol. Una data desde ya. El carvedilol es el único beta bloqueante que se elimina por heces.
porque por ahí creo que, no me acuerdo qué apunte era en este momento, pero creo que les ponía que el atenolol también se excreta por heces, ¿bien? El atenolol se excreta por riñón, y el atenolol se excreta como entra, ¿bien? Es decir, como entra, sale. O sea, el atenolol no sufre, solamente sufre de absorción, ¿bien? Pero no sufre metabolismo, ¿bien? No se metaboliza el atenolol, chicos, como entra, sale, se excreta de forma activa por orina, ¿bien? Ya vamos a ver el perfil del atenolol, que es sumamente importante, pero tienen que saber eso, por favor, ¿bien? Y bueno, acá el carvedilol es el que se excreta por heces, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué cositas o qué detalles quiero que agreguemos de los beta bloqueantes? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora que nosotros ya vimos la clasificación de los bloqueantes, recuerden que estamos hablando de los bloqueantes, no de los simpáticos plégicos. Primero hablamos de los bloqueantes. Ya que vimos la clasificación, quiero que veamos un par de cositas de algunos perfiles, ¿sí? Primero, de los alfa bloqueantes, la fentolamina, ¿qué tipo era? ¿Selectivo o no selectivo? No selectivo. Bien, no selectivo. La fentolamina se puede utilizar para el tratamiento del feocromocitoma. Bien, ya saben, el feocromocitoma es un tumor que secreta catecolaminas. Y que el paciente puede presentar crisis hipertensivas. ¿Sí? Entonces hay que tratarlo. La fentolamina me sirve para esta situación. La prazosin, terazosin, doxazosina y la tamsulosina me sirven para la hipertensión y para la hiperplasia prostática benigna. Para la hipertensión, ¿sí? No es el de primera elección, lógicamente, hay un montón, o sea, los de primera elección son los IECA y los diuréticos tiacídicos, ¿sí? Los alfa bloqueantes tienen este problema de la hipotensión ortostática que hacen que no sean los de primera elección para la hipertensión arterial. Bien, pero que se pueden usar tranquilamente. ¿Y por qué se utilizarían en hipertensión? Porque al bloquearme a los alfa 1, se reduciría o disminuiría la resistencia vascular periférica y esto me disminuye la presión arterial. ¿Sí? Borremos el pie del señor acá. Entonces, al bloquearme el alfa 1, me disminuye la resistencia vascular periférica y por ende me reduce la presión arterial. Por eso podían ser utilizados para la hipertensión. O sea, sí pueden ser, pero no son el de primera línea, no se olviden. ¿Y qué pasa en la hiperplasia prostática benigna? ¿Sí? Acá está interesante el tema, lo van a volver a ver también en urología, así que es un tema que, incluso a Lori pregunta, o sea, siempre como yo les digo, a Lori cuando les pregunta, cuando ustedes den la clasificación, si les toca con él y les toca que den una clasificación, a Lori les puede preguntar de lo que ustedes mencionen cualquiera y preguntarle las indicaciones y por qué se da para eso, ¿sí? Entonces no digan tip, les tiro ahí, no mencionen un fármaco que ustedes no se acuerden las indicaciones porque se las pueden preguntar, ¿bien? Pero volviendo al tema, ¿qué pasa? Esta es una vejiga, ¿sí? Aquí está la uretra masculina, la próstata, ¿sí? La hiperplasia prostática benigna es una patología en donde aumenta, la próstata tiene componente glandular y tiene también el estroma. Y en el estroma hay músculo liso, ¿sí? En la hiperplasia prostática benigna aumenta el tamaño de la glándula y hay como una hipertrofia del músculo liso. Por eso en algunos libros pueden leerlo como hipertrofia prostática benigna, pero el término correcto es hiperplasia, ¿bien? Pero bueno, eso es como un dato menor. El tema es que hay un aumento del tamaño de la glándula y también hay como un aumento del tono del músculo liso. Todo esto conlleva a que se produzca una retención de orina, ¿bien? ¿Por qué? Porque la próstata está tan grande que me va comprimiendo la uretra, ¿sí? Y la orina va quedando ahí, pobre, toda retenida. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué tienen que ver acá los alfa bloqueantes? Que chicos,
en el músculo liso del estroma de la próstata hay receptores alfa 1. Y también en el músculo liso de la uretra, bien, en el músculo liso del esfínter, o sea, del trígono, hay receptores alfa 1. Estos receptores alfa 1, al ser estimulados, se contraen, o sea, producen la contracción del músculo. Es decir, si yo estimulo el alfa 1 que hay en el trígono, que forma parte del esfínter también, ¿sí? Si yo estimulo este receptor, se contrae el trígono, o sea, esto se cierra y la orina se retiene. Si yo contraigo el alfa 1 del músculo liso de la uretra, también se contrae. Y si yo estimulo el alfa 1 del músculo liso del estroma prostático, aumenta el tono, bien, y esto interfiere también en la compresión mecánica de la uretra. Entonces, ¿para qué me van a servir los antagonistas alfa 1? Porque me van a venir a bloquear todo esto, ¿sí? Al bloquearme todo esto, el trígono se dilata, el uréter se relaja y el músculo liso que forma parte del estroma de la próstata también se relaja. Entonces se abre un poquitito la uretra, bien, tampoco mucho porque también tengo el componente glandular, sí, que ese es otro tema, pero se abre un poco, se aumenta el calibre de la uretra y el paciente puede orinar mejor, bien, no va a tener esta retención urinaria tan importante como la tendría si yo no diera ningún tratamiento. Entonces, los alfa bloqueantes lo que hacen es producirme relajación. ¿De quién? Del trígono, bien, del músculo liso de la uretra y disminuyen el tono adrenérgico del músculo liso, disminuyen el tono adrenérgico del músculo liso que forma parte del estroma prostático, ¿sí? Disminuyen el tono adrenérgico del músculo liso que forma parte del estroma prostático. Entonces, para eso me sirven los alfa bloqueantes acá. Recuerden que el de elección es la tamsulosina, ¿por qué? Por el menor número o la menor presentación del síndrome de la primera toma. ¿Bien? Y bueno, después tenemos la yoimina que ya les mencioné, que ya no se usa más, bien, que se usaba para la disfunción eréctil. Bien, ¿está claro entonces, chicos, acá el uso de los alfa bloqueantes? Lo vamos a volver a desarrollar, pero por ahora como introducción quiero saber si está claro, si tienen alguna duda. ¿Todo bien, Flor? Bien, perfecto. ¿Los demás? Sí, todo bien, Flor. Sí, Flor. Sí. Bien. Bueno, sigamos bajando. Beta bloqueantes. Acá una cosigni, ¿sí? Los beta bloqueantes, chicos, tienen que tener una cosa. Si yo doy un beta bloqueante, corro un riesgo importante, que es la caída brusca de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ustedes saben que en el corazón tienen receptores beta 1, en todos los lugares que vimos ayer, en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular, en las paredes ventriculares, en las paredes de las aurículas, ¿sí? O sea, tienen mucho beta 1, pero no sé por qué digo alfa 1, beta 1, ¿sí? Entonces, este receptor, ustedes ya saben que cuando es activado, aumenta las 4 propiedades del corazón, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me interesa acá? Que si yo doy un beta bloqueante selectivo, un beta bloqueante cardioselectivo, bien como el atenolol, o si doy otro beta bloqueante como el propranolol, que no es cardioselectivo, el riesgo principal es la caída brusca de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para eso, para evitar esta caída brusca de la frecuencia cardíaca, los beta bloqueantes, bebés, se clasifican con ACI y sin ACI. Pregunta de examen, ¿qué significan estas siglas? ACI quiere decir actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué era la actividad intrínseca, chicos? Clase de receptores, que era la actividad intrínseca.
Era la activación de procesos intracelulares, ¿puede ser? Claro, o sea, la activación del receptor que me genera una respuesta, la respuesta celular producida por la activación del receptor. ¿Bien? Pregunta, ¿los antagonistas tienen actividad intrínseca? No, No. porque tienen respuesta celular. No. Perfecto, muy bien. Los antagonistas no tienen actividad intrínseca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los beta bloqueantes no deberían tener actividad intrínseca. Sin embargo, existen algunos beta bloqueantes que tienen cierta actividad intrínseca de tipo simpático-mimética. ¿Bien? O sea que tienen ASI. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de actuar como agonistas parciales. ¿Bien? Actúan como agonistas parciales. Entonces, que tengan actividad simpático-mimética intrínseca evita que la frecuencia cardíaca baje de golpe, ¿bien? Y que el paciente haga, por ejemplo, que pueda llegar, ¿no?, a algún estado de hipoperfusión justamente por la caída brusca de la frecuencia cardíaca, ¿bien? Entonces, los beta bloqueantes todos, tanto los selectivos como los no selectivos, se van a clasificar con ASI y sin ASI. Si volvemos aquí arriba, borremos un poco esto, porque si no acá hay un amontonamiento de cosas. Miren. Dentro de los beta bloqueantes no selectivos, ¿bien? El propranolol no tiene ASI. El atenolol no tiene ASI. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya vamos a ver cuáles sí tienen, ¿bien? ¿Qué quiere decir, chicos, que no tenga ASI? ¿Quién me puede responder eso? A ver, si ya les quedó claro. Significa que no va a tener actividad intrínseca y por ende facilitaría la acción de la acción beta. O sea, no tiene actividad simpático-mimética intrínseca y por ende tienen mayor riesgo de la caída de la frecuencia cardíaca, ¿bien? O sea, Okay. si no se lo controla con el tiempo, puede generar. Aparte, ojo con esto. Los que tienen ASI tienen menor riesgo de generar efecto rebote que los que no tienen ASI. ¿Por qué? Porque al ser antagonistas puros, con el uso prolongado, me generan una upregulation, ¿sí? Y esto me va a generar, después si suprimo de forma brusca el tratamiento, me va a generar, lógicamente, lo que es un efecto rebote. En cambio, los que tienen ASI, los que tienen cierta actividad simpático-mimética intrínseca, no me van a generar una upregulation, porque la upregulation se produce en el contacto con el antagonista, ¿bien? Entonces, bueno, como diferencias para que tengan en cuenta. Entonces, propranolol, por ejemplo, no tiene ASI, ¿sí? El timolol no tiene ASI, ¿bien? El pindolol sí tiene ASI. El nadolol no tiene ASI. Vamos a los cardioselectivos. El atenolol no tiene ASI, ¿sí? Desde ya. El acebutolol sí tiene ASI. Bien. El metoprolol no tiene ASI. Entonces, los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca son el pindolol y el acebutolol. Bien, son los que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, ¿sí? También hay otros con ASI, por ejemplo, en los no selectivos, como el alprenolol. Bien, si quieren pueden agregarlo. No es necesario que se sepan 1000 ejemplos tampoco. Con que se sepan uno que tenga ASI y uno que no tenga ASI, suficiente. Propranolol, atenolol sí o sí lo tienen que saber. Eso desde ya. Pero bueno, les comento entonces que el alprenolol también es otro ejemplo de un fármaco beta bloqueante no selectivo con ASI, ¿sí? Entonces, recuerden que hay dos preguntas de exámenes en beta bloqueantes dentro de la clasificación. ¿Qué significa cardioselectivo? ¿Y qué significa que tengan actividad simpático-mimética intrínseca? ¿Bien?
Bueno, entonces, volvemos a la diapositiva. La respuesta de qué significaba que tenga, ¿cómo se comportaba el ASI como un agonista parcial, dijiste? Como un agonista parcial, sí. ¿Y qué otra pregunta me habías hecho? No, eso quería saber. Bien. Y los que tenían ASI evitaban que baje la frecuencia cardíaca de golpe o los otros. Claro, evitan la caída brusca de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Está claro, ¿no? No sé quién me preguntó. Ustedes responden, por si no yo flasho que se cortó el mic. Bien, perfecto. Bueno, entonces, veamos algunas cositas de los beta bloqueantes, ¿sí? Esto es como una introducción. Hay una clase exclusiva de beta bloqueantes, porque es un tema súper largo. Pero bueno, algunas cositas para que vayan teniendo una idea. Los beta bloqueantes se usan para muchas cosas. Por ejemplo, se pueden utilizar para la hipertensión arterial, ¿sí? Se puede utilizar en combinación con un IECA, o por lo general cuando yo uso beta bloqueantes en la hipertensión arterial, ¿sí? Es porque hay alguna complicación. Bien, por ejemplo, puede haber arritmias por la misma hipertensión o taquicardia, porque en la hipertensión arterial a veces hay como una descarga adrenérgica, ¿sí? Entonces, se lo suele usar como para compensar, o sea, no es de primera elección, ¿sí? O sea, la combinación beta bloqueante con IECA, la combinación esta no se suele hacer, no es el de elección, pero sí se puede utilizar beta bloqueante para la hipertensión arterial solo, sin combinación con nada, ¿bien? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los beta bloqueantes, chicos, o sea, ¿para qué me sirven en la hipertensión? Porque ustedes saben que en las células yuxtaglomerulares tenemos receptores beta, ¿sí? Y estos receptores beta de estas células me aumentan la liberación de renina. Entonces, si yo vengo y bloqueo a este receptor, disminuye la liberación de renina y con ello la hipertensión arterial. Entonces, sí se puede dar como tratamiento para la hipertensión arterial. ¿Bien? Ahora, y Flor, ahí en ese caso uso un ASI o cualquiera. No, cualquiera. Por lo general se suele utilizar atenolol, por ejemplo, o propranolol, ¿bien? Pero, o sea, el término ASI o sin ASI es más que nada teórico, ¿bien? Pero a la hora de prescribir mucho no se lo tiene en cuenta, ¿sí? Porque los de mejor eficacia demostrada son el atenolol y el propranolol, ¿bien? Para patologías cardíacas, son los que más se usan, el acebutolol también. Incluso ahora se demostró como una mayor eficacia con el carvedilol para ciertas patologías, ¿bien? Pero es más que nada como un concepto teórico que les hacen a ustedes en el examen. A la hora de prescribir me interesan más otras cosas, como las RAMs, la selectividad y demás, ¿sí? Y bueno, obviamente la accesibilidad. No es el mismo precio el del atenolol que el del pindolol, ¿sí? Son precios totalmente diferentes. El atenolol está dentro de los medicamentos esenciales. Entonces, hay que ver también toda esa serie de cosas que involucran la prescripción. ¿Bien? Está claro eso, ¿no? Sí, claro. Bien. Bueno, también se usan para la cardiopatía isquémica, sobre todo en la angina estable, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Algo les había explicado ayer, pero ustedes saben, yo voy a hacer una arteria coronaria acá, así recta, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? En pacientes, en este tipo de pacientes con síndromes coronarios o con cardiopatía isquémica, por ejemplo, yo les había dicho que tenían por ejemplo, una leve obstrucción acá, en la arteria coronaria, ¿sí? Y eso hacía que llegue poquitito oxígeno al tejido. ¿Bien? Llega poco oxígeno al tejido. ¿Qué es lo que pasa? Como llega poco oxígeno al tejido, no se cumple o no se logra compensar la demanda de oxígeno. No se compensa la demanda de oxígeno, ¿sí? Es decir, la contracción, en cada contracción del corazón, o sea, la contractibilidad, digamos, el inotropismo, necesita oxígeno, ¿bien?
Para contraerse necesita oxígeno, entonces hay mucha demanda, y la cantidad que me llega de oxígeno es poca porque hay una obstrucción acá. Entonces, ¿para qué me sirven los beta bloqueantes? Me sirven para disminuir, son inotrópicos negativos, ¿sí? Me sirven para disminuir la frecuencia cardíaca y con ello disminuir la demanda de oxígeno. Al disminuir la demanda de oxígeno, desaparece el dolor de tipo anginoso. ¿Por qué? Porque el oxígeno que llega termina siendo el que necesita ese corazón. ¿Bien? Entonces, ¿para qué se usan los beta bloqueantes en una cardiopatía isquémica o en un síndrome coronario agudo? Se utilizan para disminuir la demanda de oxígeno y de esta forma hacer que el oxígeno que llega sea el necesario para ese corazón. Bien, o sea, disminuyen la demanda de oxígeno así en cortito, digamos. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo tengo otro beneficio? Si además de disminuir la demanda de oxígeno, tuviera aquí una vasodilatación. El beneficio sería mucho mayor. Por eso es que el carvedilol salió hace poco una nota, ¿sí?, que decía que el carvedilol era como el mejor, el que más eficacia demuestra en estas patologías. ¿Por qué? Porque además de disminuirte la demanda de oxígeno, porque es bloqueante alfa-beta, además de disminuirte la demanda de oxígeno, ¿sí?, porque ya saben que si bloqueo el beta 1 tengo disminución de la frecuencia cardíaca, te bloquea el alfa. Y al bloquearte el alfa, acá es alfa 1, no sé por qué puse alfa 2, al bloquearte el alfa 1, se produce una vasodilatación. Entonces me beneficia. ¿Por qué? Porque además de que me abre el vaso sanguíneo para que llegue más oxígeno, la demanda de oxígeno disminuye. ¿Bien? Entonces es como el fármaco perfecto para esta situación, ¿sí? Porque tiene el doble beneficio. Me dilata la arteria coronaria que está obstruida y encima me reduce la demanda de oxígeno. ¿Bien? Entonces, eso era lo que yo les decía del carvedilol recién, que al ser bloqueante alfa-beta, tiene como este beneficio extra de, además de reducir la demanda de oxígeno, dilatarme el vaso que está obstruido. ¿Bien? ¿Está entendido por qué se usa entonces los beta bloqueantes para la cardiopatía isquémica? Sí, Flor. Bien, en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva es todo un tema acá, pero básicamente les comento, o sea, lo vamos a volver a desarrollar cuando veamos los beta bloqueantes a todo esto, pero básicamente les comento que en la insuficiencia cardíaca suele haber una compensación, ¿sí?, simpático-mimética, o sea, una compensación adrenérgica, ¿bien?, que puede desencadenar arritmias. Entonces, me sirve más que nada para eso, para los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca. ¿Bien? En el caso de las arritmias, lo mismo. A ver, las arritmias se producen cuando hay una alteración en todo el sistema de conducción. ¿Bien? En ese momento se producen las arritmias. Y ustedes saben que hay beta 1, ¿sí? Dijimos que hay beta 1 en el haz de His y en las fibras de Purkinje. ¿Bien? Hay alfa 1, beta 1, perdón, en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El beta 1 me estimula la conducción, ¿sí? Me estimula la conducción y es importante saber que en las arritmias puedo utilizar tranquilamente beta bloqueantes para tratar de normalizar esa conducción, ¿bien? Básicamente es eso, o sea, la arritmia es una alteración de la conducción, ¿bien? Y el beta bloqueante me va a servir para normalizar. A ver, hay 4 grupos de antiarrítmicos, o sea, no es el beta bloqueante el único, pero tienen que saber que me sirve en las arritmias por esto, porque ustedes saben que tienen receptores beta 1, ¿sí?, en todo el sistema de conducción. Entonces, al bloquear esto, mejora la conducción y por ende, se mejora la arritmia y se mejora, obviamente, la calidad de vida del paciente, ¿bien? Entonces, chicos, ¿qué es lo que me interesa de esta parte? Ya vimos lo del, ¿cómo se llama esto? Lo del feocromocitoma, ya lo vimos. También se puede usar beta bloqueante porque ustedes saben que en el feocromocitoma tenemos sí o sí, estimulación tanto beta como alfa, porque hay un aumento de catecolaminas, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan
que necesito dar un beta bloqueante junto con un alfa bloqueante también, ¿bien? Pero bueno, volviendo al tema de las arritmias, acá les comento por las dudas, si les llegan a preguntar en el examen, el beta bloqueante utilizado para las arritmias es el sotalol, ¿bien? El sotalol es un beta bloqueante no selectivo, es decir, que me puede bloquear tanto a los beta 1 principalmente y también me puede bloquear a los beta 2, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan que el sotalol es el beta bloqueante para las arritmias, es el de elección. Bien, eso por las dudas a Lori les llegue a preguntar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que les queden claro acá? Que los beta bloqueantes tienen muchísimo uso en cardiología. Son los que más se usan en cardiología, dentro de los perfiles que vamos a ver nosotros, lógicamente, son los que más usos tienen en cardiología, ¿bien? Y ustedes a la hora de darlo a esto, de dar beta bloqueantes, por ejemplo, a Lori, por ejemplo, me acuerdo que un alumno mío le preguntó el tema de para qué se usan, él dijo lo de la cardiopatía isquémica, y a Lori le preguntó algo que no es de fármaco, ¿sí? Que le preguntó cómo más se pueden llamar, y es síndromes coronarios agudos. O sea, a Lori le gusta mucho la relación con la clínica, por eso yo trato de darles como lo más completo posible, ¿sí? Entonces acá ustedes no se olviden, se usan mucho en patologías cardiovasculares, pero acá viene la pregunta, ¿qué pasa si el paciente es asmático? ¿Bien? Si el paciente es asmático, chicos, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si el paciente es asmático, acá hay dos preguntas que son de exámenes. Primero, ¿qué beta bloqueante le darían a un paciente asmático? Yo les pongo dos opciones. Propranolol o atenolol. ¿Cuál le darían? Atenolol, Bien, ¿por qué? porque es cardioselectivo. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta, ¿sí? A un paciente asmático le voy a dar un beta bloqueante cardioselectivo. ¿Por qué? Porque si le doy un beta bloqueante no selectivo, este beta bloqueante va a ir y va a competir con el antiasmático, o me va a ir, o quizás no compita, digamos, saquemos eso, o va a ir al bronquio y me va a bloquear el beta 2, produciendo un broncoespasmo en este paciente, ¿sí? Entonces, al paciente asmático se le da beta bloqueantes cardioselectivos. Pero lo que les dice Sier, por ejemplo, es que en realidad no le debería dar beta bloqueante a un paciente asmático. ¿Por qué? Porque recuerden que la selectividad siempre es relativa, es decir, que la selectividad de los fármacos se puede modificar. Y una pequeña variación en la dosis de mi beta bloqueante cardioselectivo puede bloquearme también a los beta 2, ¿sí? Entonces no se olviden, lo ideal es no dar beta bloqueante a un asmático. Pero si me preguntan si tengo que elegir entre el atenolol y el propranolol, lógicamente voy a elegir el atenolol, ¿sí? Pero recuerden que lo ideal es no dar beta bloqueantes a un asmático. Para eso existen tantas alternativas terapéuticas, tanto para la hipertensión, como para las arritmias, como para todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Bien? Entonces, ¿está claro, chicos, las generalidades de beta bloqueantes? Sí, Flor. Bien, perfecto. Bueno, acá vamos a explicar un poquitito también. Bueno, la pirocarpina, Flor, sí, ¿no dijiste que habían dos preguntas que eran de examen respecto a pacientes con asma? claro, o sea, ¿qué beta bloqueante les darías a un asmático? Y si, acá les pongo, es recomendable, Usar beta bloqueante. claro, sí es Ok, recomendable dar beta bloqueantes en ok, general, ¿sí? ok, O sea, las perdón. dos cositas que yo les dije, no, está bien. Las dos cositas que les dije son las dos preguntas de exámenes. ¿Qué beta bloqueante le daría? Y los doctores te dan una opción. Dicen propranolol o atenolol. Y si no, te dicen si es recomendable darle beta bloqueantes al paciente, y la respuesta es no. ¿Bien? Y bueno, ahí explican todo del mecanismo de acción. Bueno, dentro de los bloqueantes, los beta bloqueantes no solo tienen uso en cardiología, sino que también en oftalmología. Acá tenemos el timolol. El timolol, chicos,
¿sí? Tanto el timolol como la pilocarpina se usan para el glaucoma. La pilocarpina es mi fármaco favorito, Datahoc, lo vamos a ver después en colinérgico, pero la pilocarpina, por ejemplo, se usa para el glaucoma agudo, el que es una urgencia oftalmológica, mientras que el timolol para el glaucoma crónico. Acá primero, para entender el uso del timolol, tienen que saber ustedes que el glaucoma agudo es cuando hay una alteración en el drenaje de humor acuoso, ¿sí? Alteración en el drenaje de humor acuoso. En este caso, aquí, supongamos, bien, no sé si se ve bien el dibujito, pero el humor acuoso ya saben que se forma acá, ¿sí? En los cuerpos ciliares, que habíamos dicho la vez pasada, y hace este recorrido. O sea, va desde atrás, desde la cámara posterior, sale por el iris hacia la cámara anterior y drena en unos conductillos que están acá, ¿sí? Que es un trabeculado. ¿Qué es lo que pasa? En el glaucoma agudo hay una obstrucción en este ángulo, se llama glaucoma de ángulo estrecho, esa es la indicación de la pilocarpina. Y entonces todo el humor acuoso va quedando retenido y aumenta la presión ocular. En cambio, en el crónico, ¿qué es lo que sucede? El problema está aquí, en los cuerpos ciliares. Hay un aumento en la secreción de humor acuoso. ¿Sí? En el glaucoma crónico hay un aumento en la secreción de humor acuoso por parte de los cuerpos ciliares. En el agudo está cerrado el conducto de drenaje. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Se acuerdan qué receptor había en los cuerpos ciliares? Beta 2. Beta 2, perfecto. Había receptores beta 2, ¿sí? Banqueme un segundito, chicos, que me habla mi abuelo. Banqueme. Bueno, chicos, disculpen. Bueno, entonces les decía que en el cuerpo ciliar había receptores beta 2, ¿sí? Entonces, estos receptores beta 2, al ser activados, aumentaban la secreción de humor acuoso. Entonces, el timolol, ¿qué va a hacer? Va a venir, me va a bloquear el receptor beta 2 del cuerpo ciliar y con eso me va a disminuir la secreción de humor acuoso. Aquí se soluciona todo, ¿por qué? Porque el canal que está acá está abierto, ¿sí? O sea, este es el famoso glaucoma de ángulo abierto. El crónico, el timolol me sirve para el glaucoma de ángulo abierto, que es el crónico. La pirocarpina me sirve para el glaucoma de ángulo estrecho, que es el agudo. ¿Bien? Entonces, acá el timolol, recuerden, para el glaucoma de ángulo abierto o glaucoma crónico, me bloquea el beta 2 del cuerpo ciliar, me disminuye la secreción de humor acuoso y con ello disminuye la presión intraocular. La pirocarpina hace otra cosa, ¿sí? Que la vamos a ver después. ¿Bien? Bueno, entonces, esas serían las indicaciones de los beta bloqueantes en general. Ahora, recordemos una cosa, ¿sí? Simpático mimético, dijimos que imita las funciones del simpático. Simpático lítico, que inhibe las acciones del simpático. ¿Bien? Y dentro del simpático lítico tenemos un grupo que no mencionamos todavía, que son los simpático-plégicos. Los simpático-plégicos, recuerden que actúan de aquí para acá, ¿sí? Y se van a dividir en axoplasmáticos, es decir, que actúan dentro del axón, y el ejemplo aquí es la alfa-metildopa, y se van a dividir también en agonistas alfa 2. Estos me inhiben la liberación del neurotransmisor. Los axoplasmáticos intervienen en la síntesis del neurotransmisor. Y los agonistas alfa 2 inhiben la liberación del neurotransmisor. ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes de agonista alfa 2? Que ya lo vimos.
¿Quién era? Lo vimos varias veces. En Dinamia, por ejemplo, lo vimos. ¿Quién era, chicos? Si hay alguno que está por rendir el 20 de agosto, esto ya me lo tendría que responder. ¿Quién era el agonista alfa 2 que nosotros vimos en efecto? Ahí les tiré un centro. La clonidina. La clonidina, ¿sí? Chicos, vayan estudiando, ¿no? Porque ya están, los que quieren rendir el 20 ya estamos cerca, ¿sí? Faltan unos días, bueno, yo soy súper exagerada igual con el tiempo, pero vayan estudiando las clases, las cosas de Dinamia, los temas anteriores, y cuando yo les haga preguntas en la clase, traten de responder, porque es una forma de ver cómo responderían ustedes en el examen, ¿sí? Mejor que se equivoquen acá y no en el examen, ¿bien? Bueno, pero volviendo al tema. Entonces tenemos los axoplasmáticos y los agonistas alfa 2. Los axoplasmáticos intervienen en la síntesis del neurotransmisor como lo hace la alfa-metildopa. Y los agonistas alfa 2, como la clonidina, lo que hacen es disminuir la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Entonces, los simpático-plégicos se llamaban así, ¿por qué? Porque me inhiben toda la actividad simpática, ¿bien? Porque me inhiben la liberación, o sea, intervienen con las concentraciones del neurotransmisor. Es como que te provocan una parálisis del simpático porque me inhiben toda la actividad simpática. Actúan a nivel central, ¿bien? Dentro de estos tenemos la alfa-metildopa. ¿Qué hacía la alfa-metildopa? Recuerden, tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina, ¿sí? Esa era la síntesis. Acá tenemos una enzima que es la dopa descarboxilasa. Dopa descarboxilasa. La dopa descarboxilasa me transforma la dopa en dopamina, ¿sí? Ahora, recordemos que para la dopa descarboxilasa existe un falso sustrato, que es la alfa-metildopa. La alfa-metildopa va a hacer esto, va a impedir que la dopa descarboxilasa metabolice a la dopa y se va a metabolizar ella, la alfa-metildopa, ¿bien? La alfa-metildopa, por medio de la dopa descarboxilasa, se transforma en alfa-metildopamina, ¿bien? Y la alfa-metildopamina se transforma en alfa-metilnoradrenalina. Este metabolito falso es menos potente, es mucho menos potente que la noradrenalina. Con ello me disminuye, lógicamente, la actividad simpática. ¿Por qué? Porque estoy liberando, en vez de noradrenalina, estoy liberando alfa-metilnoradrenalina, un metabolito diferente a la noradrenalina, un metabolito mucho menos potente. ¿Bien? Y otra cosa, la alfa-metildopa no hace solo esto, ¿no? Además, la alfa-metildopa puede ser agonista alfa 2, pero ese es como un mecanismo más, o sea, menos estudiado, digamos. Pero se cree que la alfa-metildopa también es agonista alfa 2, ¿bien? En realidad, el metabolito, la alfa-metilnoradrenalina, es agonista alfa 2, ¿bien? Igual cuando veamos el perfil vamos a detallar todo esto. Lo que quiero que sepan acá es esto que nosotros lo vimos, en molécula diana lo vimos, ¿sí? Dijimos que la alfa-metildopa se transforma en alfa-metildopamina y la alfa-metildopamina en alfa-metilnoradrenalina. Metabolito menos potente y un metabolito que es capaz de producirme un menor efecto simpático, ¿bien? Por ende hay acá una disminución, una inhibición del simpático, por eso es un simpático pléjico, porque si bien no se pierde actividad por los receptores, la actividad es mucho menor que el de la noradrenalina. La alfa-metilnoradrenalina es mucho menos potente que la noradrenalina y por eso hay un efecto simpático pléjico. ¿Bien? Entonces, eso hace la alfa-metildopa. Ahora, ¿qué cosas quiero que queden acá en claro de la alfa-metildopa? ¿Para qué se usa? Hipertensión en el embarazo. Es un hipotensor central y se usa para la hipertensión en el embarazo, es el de primera elección. ¿Bien? Segundo, RAMS de la alfa-metildopa. Pregunta de examen siempre.
La alfa-metildopa tiene dos tipos de RAMs. De tipo A, la de tipo A, ¿de quién depende? ¿Del paciente o del fármaco? Del fármaco. Del fármaco. Bien, del fármaco. Y tiene una RAM de tipo B. ¿De quién depende la RAM tipo B? Del Del paciente. paciente. Bien, del paciente. La RAM tipo A que tiene la alfa-metildopa es la hipotensión ortostática. Bien. Y la RAM tipo B, la anemia hemolítica. ¿Sí? Esto, chicos, así lo pregunta el doctor Alori. Bien, ¿qué RAM dependiente del paciente tiene la alfa-metildopa? Y es la anemia hemolítica, que es un tipo de hipersensibilidad. ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan? ¿Del 2? 2. De la 2, perfecto, muy bien. Y tiene una RAM tipo A, que es la hipertensión ortostática. Esta depende del fármaco. Todos los alfa bloqueantes y los hipotensores centrales tienen como RAM hipotensión ortostática. Chicos, esto les digo desde ya. Los beta bloqueantes no tienen hipotensión ortostática como RAM, ¿sí? Eso es sumamente importante porque había una pregunta, me acuerdo, del parcial. No sé si ustedes tendrán parcial, no sé si les habrán dicho algo, pero bueno, los chicos del... Nosotros nos dijeron que no. ¿No van a tener? No. Bien, bien, porque a los chicos del cuatrimestre pasado, creo, del cursado, del primer cursado creo que tampoco tuvieron, pero en el año pasado sí tuvieron parcial. Bien, entonces por eso, por las dudas, yo ahí tengo preparado un par de preguntinguis. Pero bueno, volviendo al tema, entonces no se olviden, del alfa-metildopa lo más importante es la indicación, el mecanismo de acción y sus RAMs, ¿sí? Que obviamente ya lo vamos a ver al perfil después. Y después tenemos los agonistas alfa-2, que es la clonidina. Y ya saben cómo actúa la clonidina. Viene, me activa el alfa-2, se activa la proteína GI, se inhibe la adenilatociclasa, se inhibe la MP cíclico, ¿sí? Se cierran los canales de calcio. Si el calcio no ingresa al interior, la vesícula adrenérgica, chicos, ya saben, no puede, lamentablemente, fusionarse con la membrana y por ende se inhibe la liberación del neurotransmisor. ¿Bien? Fui rápido con esta explicación porque ya la vimos 3 veces, en efecto rebote, y la vimos ayer también, ¿sí? Entonces, no se olviden, si yo cierro el canal de calcio, la vesícula no se puede fusionar con la membrana y no hay liberación del neurotransmisor. No es que deja de haber neurotransmisor, porque obviamente eso no sucede, sino que se libera muy poco neurotransmisor a la hendidura. Bien, eso es importante, se libera muy poco neurotransmisor. Entonces la clonidina es un hipotensor de acción central, ¿bien? Y no solamente es importante eso, sino que también se usa en la hipertensión, en el embarazo, y también tiene como RAM, ¿sí? Lo que es la hipotensión ortostática, ¿bien? Porque es un hipotensor central. Recuerden, alfa bloqueantes y los hipotensores centrales tienen como RAM la hipotensión ortostática, ¿sí? ¿Está claro entonces, chicos, la clasificación de los antagonistas adrenérgicos? La diferencia entre simpáticos, plégicos y bloqueantes. ¿Alguna duda en la clase en general? Por mi parte, no, Flor. Bien, ¿los demás? No, Flor. Creo que no. Bien, bueno, igual si cuando lo estén estudiando el tema les surgen dudas, me avisan, no hay problema, ¿sí? Pero con que hayan entendido ahora, me quedo tranquila. 1 hora y media duró la clase, chicos, nunca antes visto en mis clases, ¿ok? Bueno, escuchen, ya les voy a avisar bien el horario de mañana por el tema de salud pública, que la verdad que es bastante, y no sé, dan 10 minutos creo esos señores, y bueno, pero mañana tendríamos que ver los primeros perfiles, los principales perfiles de los agonistas simpáticos, que serían adrenalina, noradrenalina, ixosuprina, anfetamina, ¿sí? Ustedes si quieren pueden ir leyendo o imprimiendo el que está en el drive, pero como les digo, yo voy a hacer powers nuevos, que los voy a terminar hoy seguramente y se los mando,
para que los imprima mañana. ¿Por qué? Porque, como les dije, no quiero que escriban tanto en la clase, quiero que presten más que nada atención, así ustedes los pueden explicar bien en el final, ¿sí? Así que bueno, chicos, si no quedó ninguna otra duda, nos vemos mañana, ya el horario